En este podcast hablaremos un poco acerca de cómo mejorar la calidad y seguridad del paciente en México visto desde la perspectiva de un profesional. Antes de empezar, ¿qué se entiende por calidad y seguridad en el paciente? Se define como la reducción de los daños innecesarios con la atención de calidad hacia un paciente, atendiendo a sus necesidades de la mejor manera posible, contar con los recursos disponibles y brindar lo necesario para su atención. Ahora sí, comencemos. Bien, la primera acción para mejorar la calidad y seguridad del paciente es la identificación del paciente, utilizando al menos 2 datos que permitan identificarlo, como su nombre completo y su fecha de nacimiento, para que de esta manera se pueda prevenir los errores que involucran a otro paciente. Este caso es de un joven de 10 años de edad quien fue diagnosticado con diabetes, es decir, que no tenía suficiente insulina y el azúcar se acumulaba en su corriente sanguínea. Este diagnóstico fue hecho en el Seguro Social ubicado aquí en Mérida, Yucatán. Después de una serie de procedimientos realizados con el paciente para el tratamiento de la diabetes, su madre decide trasladarlo a un hospital privado, ya que se encontraba inconforme con los resultados de las pruebas. Al llegar ahí, el doctor encargado de ese hospital privado se percató que el diagnóstico realizado en el Seguro Social se trataba de un señor de 40 años de edad. Otro punto muy importante es la comunicación efectiva. Mejorar la comunicación entre los profesionales de salud, los pacientes y los familiares con el fin de obtener información correcta, oportuna y completa, y de esta manera evitar el sesgo de información, ya sea de manera verbal, telefónica, utilizando el protocolo. Los usuarios de los hospitales generales del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores se quejaron por la falta de medicinas, la atención deficiente y los malos tratos que deben padecer a pesar de que son derechohabientes. Asimismo, mencionan que a diario se enfrentan a la deshumanización en el personal, ya que los enfermeros y algunos médicos son groseros y dan largas con la atención. La seguridad en los procesos de medicación juegan un papel importante, ya que cometer un error al manejar o administrar alguno de esos medicamentos puede ser muy perjudicial para los pacientes. Es por ello que el manejo adecuado de cada uno de los medicamentos garantiza la seguridad en los pacientes. Este es un caso de un mal manejo de medicamentos. Se trata de un paciente ingresado en una unidad de reanimación tras una extracción pulmonar. Presentaba baja presión arterial y se le pidió a la enfermera responsable del paciente que le administrara 1 mililitro de fenilefrina. Unos segundos después, el paciente presentó una crisis por tener muy alta su presión, que se dio de manera espontánea sin producir ningún daño grave. Se le preguntó a la enfermera sobre la medicación administrada a ese paciente y ella confirmó que se había producido un error en la dosificación, habiéndole administrado más medicamento de lo que se le había indicado a ese paciente. Un problema muy común en los hospitales son los procedimientos que se llevan a cabo de manera incorrecta. La seguridad en los procedimientos debe ser un punto que se debe reforzar de manera constante, utilizando la aplicación del protocolo internacional en los establecimientos nacionales de salud. Un claro ejemplo de que no se siguen los procedimientos de seguridad
en los hospitales de México quedaron reflejados debido a que un doctor del hospital público en el sur de México amputó de forma errónea la pierna derecha de un paciente que acudió al hospital para ser tratado de una infección en su pie izquierdo. Terminado el procedimiento, el paciente no tenía la pierna derecha y seguía con la molestia inicial. Sus familiares solicitaron que se le despidiera al doctor en ese mismo momento debido a su negligencia médica. Otro punto que no podemos pasar por alto es el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, y es que se debe de implementar un programa de atención a las manos durante este proceso y de esta manera reducir el riesgo de infecciones, ya que los altos índices de infecciones durante este proceso preocupan tanto a los derechohabientes como a los profesionales. El 21 de julio del 2021, Lorena Padilla, de 20 años de edad, tuvo su hija por cesárea en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 7 meses después, la joven madre falleció. El cuerpo de la joven fue enviado a un hospital privado, donde, después de la autopsia, le encontraron en el intestino una compresa, la cual descubrieron que le había causado una infección después de haberle hecho la cesárea. Reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. No es un tema muy hablado, pero pasa comúnmente y se debe de tomar en cuenta, ya que una caída podía provocar una lesión o un daño grave al paciente. Es por eso que se debe de tomar en cuenta y revisar las instalaciones y las condiciones del paciente para brindarle apoyo si se encuentra débil. El caso es de una paciente femenina de 84 años, quien fue ingresada al servicio de geriatría y ortopedia, ya que fue ingresada por un dolor en su muñeca izquierda. Al ser dada de alta, la paciente prosiguió a levantarse e irse a cambiar. Sin embargo, sufrió una caída presentando una contusión sobre la cadera izquierda, ya que no había personal quien la pudiera guiar. El registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas ayudan a prevenir otros eventos en las localidades y también sirve a nivel nacional. El registro debe tener prioridad para aprender de los errores y corregir las fallas. Esto evitará que suceda de nuevo. En el 2010 se registró el caso de un menor de 7 años considerado un evento centinela. El agraviado recibió un impacto de bala en la cabeza y sus familiares lo trasladaron al Hospital General de Zapopan, Jalisco, conocido como el Hospitalito. Al recibir la atención por parte del personal médico, les informaron que el equipo de rayos X estaba fuera de servicio, por lo que no pudieron atenderlo en ese momento. Debido a esto, tuvieron que llevar al niño a otro hospital llamado la Cruz Verde Norte. Ahí fue atendido. Una vez que ya estuvo estabilizado, se le transportó en ambulancia de nuevo al Hospital General de Zapopan para aplicarle una tomografía axial computarizada. Al llegar el paciente con los familiares, el equipo ya se encontraba en funcionamiento. Una vez realizado el estudio, se le trasladó al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, lugar en el que falleció el menor debido a que no se le atendió de manera inmediata, pues mientras se buscaba un lugar donde tuvieran las máquinas en funcionamiento, el pequeño se debatía entre la vida y la muerte. En México no existe la cultura de la seguridad. Sin embargo, sería muy útil medir la seguridad de los pacientes en ambientes hospitalarios para poder mejorar el clima de seguridad en los hospitales. En México no existe la cultura de la seguridad, por lo que fue muy fácil esparcir rumores acerca del sector de salud. En plena pandemia, se corrió el rumor de que los médicos estaban asesinando a los pacientes para poder robarles el líquido de la rodilla y venderlos en el mercado negro, ya que dicho líquido era muy costoso.
Si la gente conociera las normativas de los hospitales, no creerían este tipo de rumores y caerían en cadenas que solo alarman a la población. Como vimos a lo largo de este video, la calidad y seguridad del paciente abarca múltiples factores para que pueda ser considerado como tal. Y nosotros, como profesionales de la salud, es indispensable tomarlo en cuenta para un trato digno hacia el paciente, mejorando su experiencia y su trato.